Bueno, ahora creo que sí me escuchan. Entonces vamos a empezar hoy sí. Estoy compartiendo pantalla y el micrófono está activado. Así que podemos empezar. Bueno, lo primero que necesito que hagan, si se escucha mi voz como entrecortada o algo parecido, es por la señal. Pero igual vamos a grabar la reunión para que la puedan volver a ver. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero necesito que tengan su libro de física, que estamos en el tema de vectores, que está, bueno, se ubican en la página 174, en su libro de matemáticas, en la página 174, que ya es parte de física. Bueno, no es física como tal, sino que es como ciencias naturales, entonces necesito que se ubiquen ahí. Y pues, vamos a ver, vamos a empezar. Aparece en la página 174. Es sobre lo que hemos visto. En física vamos atrasados porque solo hemos entregado una tarea, que fue sobre ángulo de un vector, cómo encontrar el ángulo de un vector. Y en el que utilizaban tangente y pues acá vamos a ver todo eso, lo mismo que hemos visto, pero ya junto. El título que aparece es sustracción de vectores. Vamos a empezar a leer sustracción de vectores. Leamos por favor, Henrito. Ahorita voy, claro. 164. Dice, ¿en dónde decís? Sustracción de vectores, Henry, ¿Qué apúrate, si no, actividad? en la página 174, el contenido, si no me pongo a leer a alguien más. Contenido. Dice, sustracción de vectores. Para restar o sustraer vectores se cambia el signo a los componentes del vector que se desea restar. El resto del procedimiento es similar a la suma de vectores. Método del paralelograma. El método gráfico del paralelograma se utiliza para operar vectores con diferentes direcciones, no perpendiculares. Para resolver se utiliza la ley del coseno. Espérate. Ahí donde él leyó, lo que acaba de leer, el método del paralelogramo. Se utiliza tanto en la Espérate. adición como en la sustracción de vectores. Sí, Aparece ahí en lo que leyó Henry del método del paralelogramo, una palabra que dice perpendiculares. Esa palabra necesito que la subrayen. Perpendiculares, porque es una palabra clave que nos va a servir en el ejemplo que les voy a explicar ahora. Subrayan la palabra perpendiculares, me envían evidencia en mi chat privado y lee el último párrafo ya, Henrito. se utiliza tanto en la adición como en la sustracción de vectores. Si siguen el siguiente proceso, se coloca el origen del otro vector en el punto final de uno de ellos. El vector suma o resta se obtiene al unir el origen del primer vector con el punto final del segundo. Al suponer que los dos vectores tienen origen común, se puede construir un paralelogramo. El vector suma o resta es la diagonal del paralelogramo, cuyo origen coincide con el de los dos vectores. En la suma y resta de vectores se debe tener presente la dirección de los vectores indicados por los signos que poseen. Bueno, gracias. Después de lo que leyó Henry, a la par, cada a la par del contenido aparecen unos ejemplos. Y aparece ejemplo 1. Ejemplo 1 aparece. Entonces, ahí se ve bien, porque ustedes no están usando copia de este año, tienen el libro, por lo que tienen que ver muy bien el ejercicio. El primer ejemplo, el ejercicio 1, aparece, observa el sistema y resuelve. Lo que quieren que encuentren es el vector resultante. Lo voy a colocar ya acá en la pantalla. Es el vector resultante. El vector resultante casi siempre va a ser igual a la suma de los vectores. Pero en este caso les están diciendo que el vector resultante lo van a encontrar a través de la resta del vector A. Al vector A le vamos a restar el vector B. Eso es lo que ustedes van a hacer. Pero casi siempre el vector resultante va a ser la suma de los vectores que les den. En este caso le están diciendo que es la resta. Entonces quieren que resolvamos para el vector resultante, A R. Vamos a encontrar el vector resultante. Y les aparece una pequeña coordenadas. Bueno, no las voy a dibujar acá porque ustedes ya las tienen en su libro. Les aparece que el vector B tiene el ángulo de 20 grados, el vector A de 50 grados, pero no aparece la magnitud del vector. Tampoco aparecen las componentes. Bueno, en ese caso es error del libro, que no aparezcan la magnitud, porque abajo les aparece la magnitud. Tenemos que para hacer esta operación,
esta que tenemos acá, para hacer la resta de estos vectores, siempre tenemos que encontrar primero las componentes rectangulares. Las componentes rectangulares. Y recordemos que para encontrar las componentes rectangulares de cada vector, en este caso las componentes rectangulares son las componentes en X del vector y la medida en Y. O sea, por ejemplo, tenemos un plano. En este caso tenemos el eje Y y el eje X. Tenemos un vector acá. En este caso las componentes van a ser esta parte de acá, ¿va? Es la magnitud del vector, la distancia horizontalmente y verticalmente. Para encontrar las componentes rectangulares de los vectores, tenemos que vamos a utilizar siempre, para encontrar la componente en X, vamos a utilizar, ¿qué dijimos que utilizábamos? Vamos a utilizar coseno, siempre. La vamos a colocar acá mejor, coseno. Y para encontrar la componente rectangular de cualquier vector, siempre vamos a utilizar seno. Vamos a utilizar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Porque trabajamos prácticamente como que con triángulos rectángulos. Entonces, para hallar la componente en X de un vector, vamos a utilizar coseno, y para hallar la componente en Y, vamos a usar seno. Entonces, les aparecen a ustedes ahí la gráfica, al principio, ¿ah? Bueno, el ejemplo ya está explicado, pero por si tienen dudas, de una vez me dicen ahora. Entonces, vamos a empezar a encontrar las componentes de los vectores en X. Vamos a empezar con el vector A, la componente en X del vector A. Para indicar que vamos a encontrar la componente en X del vector A, colocamos el vector A y aquí su índice le colocamos la X. Entonces la componente del vector A, la componente X del vector A va a ser igual a coseno. Bueno, vamos a colocar primero la magnitud del vector. La magnitud del vector A ya les aparece abajito, abajo les aparece. O bueno, se las voy a dar de una vez yo. La magnitud del vector A es de, vamos a verificar, es de 15 unidades. Es de 15, bueno, pueden ser metros, en este caso no aparece si son metros o kilómetros, son 15 unidades. Y la magnitud del vector B es de 20 unidades. Ahí está. Bueno, voy a volver a graficar acá eso que tienen en su libro porque pues ahí no se mira muy bien. Se mira bien, pero no aparece la magnitud. Lo voy a graficar acá, como se pueden dar cuenta. Les aparece a ustedes acá el plano. Y les aparecen los vectores. Les aparece acá el vector A, ahí más o menos ahí. Les aparece que tiene 50, un ángulo de 50 grados. Ahí está. Y tiene la magnitud, no les aparece. Cuando me refiero a la magnitud, a la distancia que recorre este vector. O sea, de acá, del punto inicial al punto final, que sería este de acá. Pero el vector A dijimos que tiene 15 unidades. Lo vamos a colocar a 15 unidades. Ahí está, 15 unidades. Este es el vector A. Y tenemos el vector B. El vector B aparece de este lado. Ahí está. El vector B. Este dijimos que tiene una distancia de 20 unidades. ¿En qué dirección? Esta es dirección noroeste, ¿verdad? Porque este es norte y este es oeste. Oeste, este. Arriba es norte, noroeste y el vector A es noreste. Pero el vector B tiene una noreste, son 20 grados noreste. Bueno, tiene un ángulo de 20 grados en el segundo cuadrante. Ahí está. Entonces ahí tenemos. Entonces para encontrar las componentes rectangulares del vector A, van a ser estas de acá, ¿verdad? La componente en X va a ser esta de acá, la magnitud horizontalmente. Tenemos que vamos a tomar la magnitud, que es de 15 unidades, no son metros ni nada, solo son 15 unidades. Esto va a multiplicar a coseno, porque ¿qué utilizamos para encontrar la componente en X de un vector? Coseno. Va a multiplicar a coseno. 15 va a multiplicar a coseno del ángulo del vector. El ángulo del vector es 50 grados. Ahí está. 50 grados. En este caso también vamos a encontrar la magnitud del vector, la componente en X, perdón, del vector B. La componente en X del vector B va a ser igual a lo mismo, a la magnitud del vector, que en este caso es 20, por coseno de su ángulo, que son 20 grados. Necesito que tengan su calculadora ahí lista, ¿verdad? Ahí está. Y tenemos que para encontrar las componentes en Y, vamos a hacer lo mismo, solo que ahora va a cambiar
Coseno, ahora no va a ser coseno, ahora va a ser seno. Tenemos que, si quieren ir copiando algo, pueden hacerlo, aunque ya está en su libro, eso ya está en su libro. Para encontrar las componentes en Y de los vectores, tenemos que vamos a tomar la magnitud de nuevo, el vector A, 15, solo que ahora multiplicar a seno del mismo ángulo, de su ángulo, ¿verdad? De 50 grados. Y para B, vamos a tomar 20, que va a multiplicar a coseno de 20 grados de su ángulo, ¿verdad? Y el resultado de esta operación nos va a dar las componentes. Vamos a colocar entonces el resultado. Toman ustedes su calculadora. ¿Listo? Porque a veces las respuestas en el libro están mal. En el segundo ejemplo, las respuestas están mal. Y por eso es que se lo estoy explicando, porque en el libro, les digo, las respuestas a veces están mal y también los ejercicios que trae el libro, por lo que, bueno, esto lo hacen con el mismo fin de que verificar de que vayan comprendiendo y pues, bueno, que vayan comprendiendo, ¿verdad? Entonces, para ver las componentes, lo que queremos hallar es el vector resultante, que es igual a A menos B. Para eso, primero tenemos que encontrar las componentes, que es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que la componente en X del vector A es igual a 15 por coseno de 50 grados. Y esto nos va a dar, ¿cuánto nos da eso, Dylan? 9.64. 9.64. Y hay algo más que necesito que tomen en cuenta, porque esto no es de nada más. Ese 9.64 que acabo de colocar yo acá, ¿nos va a quedar positivo o nos va a quedar negativo, Dylan? Las calculadoras no les dan signos. Esto es ya del plano, de los cuadrantes. En este caso tenemos que el vector A está en el primer cuadrante y estamos hablando de la componente en X. La componente en X en el primer cuadrante es positiva o negativa, Dylan. Positiva. Positiva, entonces tomen en cuenta eso, tengan cuidado con eso. Nos va a quedar positiva. En este caso, 20 por coseno de 20 grados, ¿cuánto nos da, Jimena? 18.79. 18.79. Igual lo pueden ir verificando en su libro. Aparece 18.79 por lo que está correcto. Entonces, colocamos acá 18.79. Ese 18.79 nos va a quedar positivo o negativo. ¿Puede repetir, profe? Ese 18.79 o la componente en X del vector B nos va a quedar positiva o negativa. Negativa porque queda en el lado de menos X, o sea, X negativo, y del otro lado sería positivo, pero como es en el Sí, segundo cuadrante, quedaría negativo. sí, como está en el segundo cuadrante el vector B, en el segundo cuadrante acá tenemos que en el segundo cuadrante X es negativa y Y es positiva. Y como estamos encontrando la componente en X del vector B, va a ser negativa. Entonces hay que tener cuidado con los signos. Nos quedó negativo. Gracias, Jimena. Después tenemos que para el vector, las componentes en Y, del vector A nos va a quedar 15. Necesito que vayan verificando. Por seno de 50 grados, nos da como resultado 11.49. 11.49 positivo o negativo. Verificamos. Como el vector A está en el primer cuadrante, acá X y Y son positivas, entonces nos va a quedar positivo. Después tenemos la componente en Y del vector B. 20 vamos a ver, coseno de 20. Nos va a quedar 18.79. Vamos a verificar 20 por coseno de 20. 18.79. Bueno, nos va a quedar prácticamente lo mismo que acá, pero acá estoy poniendo coseno. Acá me confundí, puse coseno de nuevo y es seno. Entonces, por eso me dio la misma respuesta. Es seno, porque es la componente en Y, ¿verdad? Entonces lo vuelvo a hacer, porque acá es 11.49. Ahí está. 20 por seno de 20. Ahora sí me da 6.84. Sí.
¿Positivo o negativo? Nos va a quedar positivo, porque en el vector B está en el segundo cuadrante y acá también Y también es positiva. En el primer y segundo cuadrante Y es positiva. Entonces nos queda positivo. Entonces tenemos las componentes. Ya tenemos las componentes. Espero que no hayan dudas hasta el momento y si las hay, pues pueden preguntar. Bueno, entonces ahora lo que nos toca es hacer la operación. Ya que tenemos las componentes, ya simplemente nos queda operar. Vamos a encontrar ahora, como vamos a colocarlo acá. Vamos a ver. Tenemos el vector R, ya vamos a empezar a operar. Vean, tenemos que el vector resultante va a ser igual a la resta del vector A menos el vector B. Pero tengamos cuidado, ¿va? Porque tenemos que hacer la resta de las componentes. Entonces hacemos la resta de las componentes en X. Vamos a colocar acá el resultado. La resta de las componentes en X. Entonces van a quedar dos números. Acá. Acá nos va a quedar la componente en X final y la componente en Y acá. Ahí está. Acá en X vamos a colocar la resta de las componentes de A y B. Solo que de X, ¿va? Que serían estas de acá. Les voy a hacer un círculo acá. Estas de acá. Las restamos entonces. La vamos a hacer acá. Nos va a quedar 9.64 porque A es primero. A es primero. Colocamos primero la de A, la componente en X de A. 9.64. 9.64, ahí está. Lo colocamos dentro de paréntesis. Menos. Estos signos se separan, ¿verdad? Solo voy a borrar acá este paréntesis. Menos 18.79. Ahí está. Menos 18.79. Coma, entonces ya hacemos esta operación. 9.64 menos 18.75. Nos va a quedar 9.64. Este signo de acá, menos por menos da más. O sea, este signo de acá va a cambiar el del menos 18.75, ¿va? Se va a convertir en más. Entonces nos va a quedar una suma. Igual hacemos esa operación. 9.64 menos 18.75. Hoy nos colocamos el más. Y nos va a dar como resultado 28.39. 28.39. 28.39. Colocamos acá entonces la componente del vector R en X es 28.39. Ahora vamos con la componente en Y. Hacemos lo mismo. Hacemos la resta de A, de la componente Y de A, menos la componente en Y de B. Eso ya lo hemos visto también. Entonces nos va a quedar 11.49 menos 6.84. Ahí sí nos va a quedar una resta, no va a haber cambio de signos. Entonces, porque nos quedaría de esta manera, vean. 11.49. 11.49 menos 6.84 positivo. Entonces, este signo cambia. Menos por más da menos. Entonces nos va a quedar 11.49 menos 6.84, la resta normal. Le hacemos esa operación. 11.49 menos 6.84. ¿Sí? Ahí en la de X no es 28.43, pues. 28.43. Ajá. Pues ese punto algo no importa en realidad. O sea, si usted les da, porque acá en el libro aparece que es 28.33, pero siempre hay como que una pequeña, un margen de error por las cifras significativas. O sea, a veces podemos aproximar, a veces no, al menos de que yo les diga, me hacen el ejercicio con tantas cifras significativas o con tantos decimales. Pero en este caso no nos están pidiendo eso, por lo que el decimal puede variar un poco. Entonces, haciendo la otra operación, nos da 11.49 menos 6.84, nos da 4.65. 4.65. Ahí está. Entonces tenemos que 4.65. Ese 4.65 sí nos dio exacto. Solo 28.39. Acá en el libro aparece 28.33. Pero como les digo, puede variar un poco. Entonces estas serían las componentes del vector resultante. Pero, bueno, ya voy a borrar todo esto. Ya tenemos las componentes del vector resultante. La componente en X y la componente en Y.
Voy a borrar esto para continuar. Ya casi vamos a terminar. Ya ahorita vamos a terminar. Ya con el siguiente. ¿Qué nos falta de acá? Tenemos las componentes. Nos falta todavía la magnitud y el ángulo del vector. Tenemos que encontrar todo. Las componentes, la magnitud y el ángulo del vector. Solo nos falta la magnitud y el ángulo. Bueno, entonces para encontrar vamos a encontrar ahora la magnitud del vector R, que se representa con dos líneas acá, ¿verdad? La magnitud del vector, con dos líneas acá. Así estoy diciendo que es la magnitud del vector R. Es la que vamos a encontrar. Y también el ángulo del vector R, que lo vamos a representar de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la magnitud del vector R? Supongamos, acá está el vector R. Tenemos la componente en X y la componente en Y. Como las dos componentes son positivas, significa que este vector R nos va a quedar en el primer cuadrante, ¿verdad? Porque las dos componentes son positivas. Entonces nos va a quedar acá. 28.39 hacia acá. Nos va a quedar este lado largo. Y 4.65 hacia arriba. Por lo que nos va a quedar más o menos el vector de esta manera. Yo no lo estoy midiendo, pero más o menos. Este va a ser el vector R. Pero solo tenemos la medida de las componentes. Queremos encontrar la medida de esta diagonal, la magnitud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vemos acá que se forma un triángulo rectángulo. Si sacamos esto de acá, nos queda más o menos esto. Nos queda eso. Entonces, como lo que queremos hallar es la hipotenusa, ¿verdad? Y tenemos las componentes, o sea, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, lo que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras. Solo que ahí les aparece en el libro ya la fórmula. El teorema de Pitágoras es este. Nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto, o sea, X al cuadrado más el cateto adyacente Y al cuadrado. Pero a ustedes les aparece esta fórmula para encontrar la magnitud del vector. Una fórmula es lo mismo, solo cambian como la representación. Les aparece que para encontrar la magnitud del vector resultante, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X del vector al cuadrado más la componente en Y del vector R al cuadrado. Como ustedes pueden darse cuenta, es lo mismo. Si se dan cuenta, ¿ven esa relación? Es lo mismo. Entonces, simplemente podemos aplicar cualquiera de las dos, que es lo mismo. Bueno, lo más indicado es la segunda, como por representación. Entonces operamos. La magnitud del vector R va a ser igual a, vamos a colocar acá la componente en X, que es 28.39 al cuadrado. 28.39 al cuadrado. Y acá en Y vamos a colocar pues la componente en Y, que es 4.65. 4.65 al cuadrado. Y hacemos esta operación, hacen esa operación en su calculadora. Bueno, lo mejor es no hacerlo, no meterlo toda a la calculadora porque a veces nos podemos confundir. Entonces, primero 28.39 al cuadrado. 28.39 al cuadrado es 805. Bueno, son 806, aproximándolo. 806. Vamos a ver como 806. Ahí con esas aproximaciones es que hay errores a veces, pero yo no le estoy pidiendo así cuántos decimales ni nada. 4.65 al cuadrado. Me aparece sintax error, pero acá fue porque metí esto mal. Nos da 21.62. 21.62. Ahora hacemos la suma de esto. La raíz cuadrada de 806 más 21.62. Nos va a quedar 827, 27.62. Ahí está. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 827.62? 827.62 es igual a 28
28.76. Ese 28.76 va a ser la magnitud del vector. ¿Cómo así la magnitud del vector? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que esta va a ser la distancia de esta diagonal. Las componentes son estas, ¿verdad? Este 28.76 va a ser la distancia que recorre el vector en línea recta, o sea, la distancia total. Esto de acá, o sea, esta diagonal, 28.76. Solo nos falta lo más fácil, el ángulo, que fue lo último que ustedes vieron con el profe Alex. El ángulo del vector. Voy a borrar esto, que no necesitamos esto. Solo fue el procedimiento para encontrar la magnitud del vector. Bueno, para encontrar la magnitud del vector, usamos la tangente, ¿verdad? Siempre usamos la tangente. Bueno, la inversa de la tangente. Cuando queremos encontrar el ángulo de un vector, vamos a utilizar la tangente inversa por el despeje, ¿va? La tangente inversa de el cateto, en este caso va a ser el cateto opuesto, que va a ser Y, o Y partido X, la componente en Y partido de la componente en X, por lo que nos va a quedar 4.65. Esto pues también ustedes ya lo vieron detenidamente con el profe Alex. 4.65 dividido 28.33. Acá con las componentes, al encontrar el ángulo no se toma en cuenta el signo, cuando encontramos el ángulo. Entonces ya operamos. ¿Cuánto es la tangente inversa de 4.65 dividido 28.3? Hacen la operación en su calculador. Bueno, no fue 28.3, es 28.39. Pero igual vamos a colocar 28.39 mejor. Hacen esa operación. 4.65 dividido 28.39 dividido 28.39 y nos va a dar 0.16. 0.16 acá. Ahora sí sacamos la tangente inversa. La tangente inversa, la inversa de la tangente. A ver, inversa de la tangente de 0.16. Y nos va a dar como resultado 9.09, que esto se redondea a 9 grados. Ahí está, 9 grados. Con ese ángulo nos va a quedar el vector. Entonces ya tenemos todas los datos. Pongan atención con esto. Esto ya lo último. Tenemos que el vector por las componentes, que las dos son positivas, ¿en qué cuadrante nos va a quedar? En el primero. Nos va a quedar en el primer cuadrante. Acá. Tenemos las componentes que son estas, o sea, estas de acá. Estas de acá. Y tenemos que el ángulo es de 9 grados. Y tenemos la magnitud del vector que es de 28.76. Ahí está. Y las componentes, que en este caso la de acá es de 28.39 y esta de acá es de 4.65. Entonces ya tenemos todos los datos y eso es lo que les aparece en su ejemplo de libro. Cabal, ese sí está bien todo. Bueno, si quieren, los que tengan clase ya se pueden desconectar. Solo voy a terminar de explicarles el ejemplo 2, que ese está mal en el libro y que también es bastante importante. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿cómo sacó los 9 grados? ¿Los qué? Los 9 grados. Los 9. Ah, Vaya, por eso necesito que me hablen más rápido. Bueno, eso igual fue lo último que vimos ustedes vieron con el profe Alex. Yo espero que hayan puesto atención. Lo que se utiliza para encontrar el ángulo de un vector es la tangente inversa. Siempre se utiliza la tangente inversa en este caso, de la componente en X, que es la componente en Y, partido de la componente en X del vector resultante, ¿verdad? Y ahí solo sustituimos y operamos. Entonces ya nos quedaba tangente inversa de 4.65 dividido 28.39. Y ya hacías esa operación. Ya hacemos esa operación y nos daba el resultado. Eso fue lo último que vieron con el profe Alex, que él se los explicó bastante bien. Después tenemos el ejemplo 2, que sería ya es un ejemplo teórico. Vamos a verificar.
Ujujú. Solo quiero, me enviaron un mensaje, solo lo voy a responder. Ahí está. Vamos a ver. Ujú. Entonces acá en este ejercicio, en el segundo, es donde yo necesito que tomen en cuenta la palabra perpendicular para el método del paralelogramo. Tenemos un avión parte de una ciudad hacia el norte. Vamos, entonces tenemos que graficar. Para este tipo de ejercicios siempre se grafica. Tenemos el norte hacia arriba, el oeste hacia la izquierda, el este hacia la derecha y el sur hacia abajo. Y tenemos, dice, un avión parte de una ciudad hacia el norte. Entonces va acá. El avión va. Después de 200 millas, o sea, recorre 200 millas hacia el norte. 200, ahí está. Después de recorrer 200 millas, acá sí son 200 millas. Ahí está. 200 millas. eh, Se desvía ya recorrió 200 millas hacia el norte. Digamos que son hasta acá. Bueno, lo voy a colocar acá. Después de haber recorrido eso, pues este avión se desvía 25 grados hacia el este, o sea, hacia el lado derecho. Hacia el este, 25 grados. O sea, 25 grados van a ser más o menos por ahí. 25 grados hacia el este y recorre 300 millas. Ahí va 25 grados y 300 millas hacia allá. Digamos que hay 300 millas. Acá hay 300. 300 millas. Ahí está. Y tenemos que hasta ahí va el avión. ¿A qué distancia se encuentra el punto de partida? O sea, ¿a qué distancia se encuentra de acá? De acá partió. Entonces trazamos una línea para encontrar la distancia total a la que se encuentra del punto de partida, tenemos que calcular el vector resultante. Entonces, el vector resultante va a ser la unión del punto inicial con el punto final. Este de acá. Este va a ser nuestro vector resultante. Ahí está. Entonces ahí tenemos ya el problema. ¿Cómo sabemos si vamos a utilizar la fórmula del método del paralelogramo? Ahí cuando Henry leía les daba una fórmula. Para encontrar el vector resultante, lo vamos a utilizar para problemas. ¿En dónde? Vamos a ver dónde dice perpendiculares, dice. El método gráfico del paralelogramo se utiliza para operar vectores con diferentes direcciones, no perpendiculares. ¿A qué se refiere con no perpendiculares? En este ejercicio vamos a utilizar el método del paralelogramo, que es igual a, vamos a colocar acá, es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado bueno, en este caso del vector, del primer vector, más el segundo, Steven, ¿sí? sí nos podemos desconectar, Sí, porque sí, sí. yo tengo clase con el profe. Vaya. Entonces copiamos acá la fórmula del método del paralelogramo, que sería esta de acá. La que yo estoy colocando acá, bueno, ya la tienen ustedes en su libro. Coseno del ángulo del vector. Entonces tenemos acá que al graficar nuestro problema, tenemos que acá no hay ningún vector que esté de manera perpendicular. ¿A qué me refiero con perpendicular? A que en sus vértices, o sea, acá hay una figura, nos quedó esta figura, como tiene tres lados, 1, 2, 3, nos quedó un triángulo de este tipo, más o menos así. Pero ¿cómo sabemos que no es perpendicular? Ninguna de sus direcciones. Porque tenemos que todos sus ángulos, ninguno de 90 grados. Por ejemplo, este de acá no hay 90 grados. Porque para que haya 90 grados, tiene que existir esto. Tiene que estar de acá recto. Para que haya 90 grados. ¿Y será que acá hay 90 grados? Acá no hay 90 grados. Acá tampoco hay 90 grados. Acá hay 25 grados. Acá. Y acá tampoco hay 90 grados, porque no está de manera recta, así como acá. O sea, perpendicular se refieren a esto, a que tiene un ángulo de 90 grados, dos rectas paralelas que se cortan y tienen 90 grados, rectas, acá. Entonces, acá podemos utilizar el método del paralelogramo porque
Tenemos direcciones que ninguna es, perpendicular. O sea, ninguna tiene 90 grados. Entonces, podemos utilizar el método del paralelogramo. Por ejemplo, si tuviéramos que la dirección nos hubiera quedado así, bueno, acá nos hubiera quedado 90 grados, ahí sí podemos utilizar otros métodos más fáciles. Pero en este caso, como no hay ninguno, acá no hay 90 grados, acá tampoco, y acá tampoco. Entonces, no podemos utilizar ese método. No podemos utilizar un método más fácil, por lo que se utiliza en estos casos el método del paralelogramo. Esta fórmula, que solo hay que sustituirla. Entonces la sustituimos para operar este problema, que está acá en esta gráfica. Tenemos que nos va a quedar el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del de cualquiera de la magnitud de cualquiera de los dos vectores. A y B es la magnitud de los vectores. Entonces en este caso A colocamos 200 o 300, no importa. En este caso vamos a colocar 200 en A, que es la magnitud del primer vector, al cuadrado más la magnitud del segundo vector, que es 300 al cuadrado. Este 3 no me quedó bien, ahí está. 300 al cuadrado, menos 2 A por B, que en este caso va a ser 200, dentro de paréntesis. Simplemente sustituimos. Y en B colocamos 300 por coseno del ángulo. ¿Por coseno de qué ángulo? En este caso va a ser el ángulo que nos da en el problema. En el ángulo, en el problema, el único ángulo que le dan es el de 25 grados, por lo que va a ir acá. Coseno de 25 grados. Entonces ya empezamos a operar. Empezamos a operar. Siempre jerarquía de operaciones. Primero, lo que está dentro de paréntesis o bueno, potencias. Vemos cuánto es 200 al cuadrado. 200 al cuadrado es igual a 40,000. 40,000. 40,000 más 300 al cuadrado. 300 al cuadrado son 90,000. 90,000. Ahí están, 90,000. Menos. Acá podemos hacer esta operación una vez porque solo son multiplicaciones. 2 por 200 por 300, menos 2 por 200 por 300 por coseno de 25 grados. Lo vamos a hacer una vez. Menos 2 por 200 por 300 por coseno de 25 grados. Ahí está. Y nos va a quedar como resultado menos 108. Vamos a verificar. Menos 108,756, si no estoy mal. Yo creo, sí, menos 108,756. 756.93. Ahí está. Entonces ya hacemos esta operación. Acá solo hay sumas y restas. Hacemos esa operación. Solo sumas y restas. Entonces tenemos que nos va a quedar 40,000. 1, 2, 3. Más 90,000. 1, 2, 3. Menos 108,756.93. Ahí está. 108,756.93. Y nos va a dar como resultado 21,243.07. ¿Qué es lo que les aparece en su libro? Hasta ahí vamos bien, pero vean el error que hay en su libro. Vean qué tremendo error que hay. 21,243.07. Ahí está. Ahora le sacamos la raíz cuadrada a eso y ya nos queda el resultado, que sería este vector resultante, o sea, la distancia del punto inicial al punto final, la distancia como que más corta. Tenemos que la raíz cuadrada de 21,243.07 es igual a 145. En este caso nos va a quedar esto en mías, porque es la unidad que nos están dando. 145.75 mías. Y a ustedes les aparece acá en su libro que son 488.63 mías, por lo que está mal. Entonces el resultado va a ser 145.75 mías.